Ya, 7 de la mañana con 35 minutos, revisamos información de la política porque hoy el presidente electo José Antonio Kast regresa a Chile desde Ecuador, donde hemos estado contando, abordó la idea de un corredor humanitario a Venezuela y otras medidas para enfrentar la crisis migratoria. Mientras sus equipos continúan trabajando en la conformación del gabinete, aparece ahí una dificultad que releva libertarios para que Johannes Kaiser eventualmente pueda integrar el equipo de ministros. Diana Copa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola. ¿Cómo les va? Muy buen día. Sí, migración irregular, corredor humanitario y críticas a Nicolás Maduro marcaron la visita a Ecuador del presidente electo José Antonio Kast, instancia en la que concretó una reunión con el mandatario de este país, Daniel Noboa. El objetivo fue avanzar en la colaboración entre distintos países para enfrentar el escenario migratorio que afecta a parte de Latinoamérica. Se trata de un trabajo conjunto considerado necesario entre Perú, país que Kast va a visitar en el mes de enero, Ecuador y Colombia, con el fin de retornar a cientos de migrantes irregulares a Venezuela. Si bien se reconoce que hoy no hay una relación cercana con Colombia, desde el entorno del presidente electo se ha remarcado la necesidad de dialogar con el presidente Gustavo Petro. Desde el territorio andino en Ecuador, José Antonio Kast no dejó de lado las críticas y apuntó directamente contra Nicolás Maduro. Yo no reconozco a una dictadura, pero eso no quiere decir que ese país no reciba a sus connacionales. Por lo tanto, para nosotros es prácticamente imposible conversar con alguien que no ha respetado la democracia. Yo gané legítimamente una elección y mi contendora, que es del Partido Comunista, reconoció su derrota. Yo la perdí hace 4 años frente a un presidente de línea de izquierda, y reconocí mi derrota, fui a saludarlo como corresponde y el señor Maduro no solamente no ha reconocido, sino que tiene prohibió el ingreso de algunas personas que fueron victoriosas en esa elección democrática. Bueno, desde Chile, en tanto, no han faltado las críticas a la agenda internacional de José Antonio Kast, quien en menos de 2 semanas, como presidente electo, ya ha realizado 2 viajes al extranjero. Incluso durante su visita a Ecuador fue recibido con honores por la Guardia y la banda del Ejército ecuatoriano en el Palacio de Gobierno, tal como suele ocurrir con mandatarios en ejercicio. Desde el gobierno se ha evidenciado cierta incomodidad. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló durante la mañana que si bien no cree que se esté desarrollando una agenda paralela, las relaciones internacionales corresponden al presidente de la República. A estas declaraciones respondió el líder del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien afirmó que José Antonio Kast está preparando el camino hacia el 11 de marzo para buscar soluciones en materia migratoria. La política exterior la lidera el presidente de la República. El mandato del presidente Boric termina el 11 de marzo y lo ha dicho hasta el último día, no solo en política exterior, sino que en todas las áreas. Estamos claros que las relaciones internacionales le corresponden al presidente de la República, pero también sabemos que atravesamos por una de las peores crisis en materia de migración ilegal. Por lo mismo, las reuniones que está sosteniendo el presidente electo con las autoridades de países vecinos consisten precisamente en preparar el camino para que el 11 de marzo podamos implementar un mecanismo de solución real y efectivo a esta gran crisis. Bueno, el propio Kast reconoce, Diana, que las relaciones internacionales las sigue llevando el presidente en ejercicio, digamos, el presidente Boric, pero en menos de 10 días y en una agenda muy, muy agitada, además de todos los encuentros protocolares que ha tenido en Chile, ya se ha reunido, decíamos, con el presidente de Argentina el día martes, 2 días después de su elección, y además del presidente ecuatoriano en su escala en Lima, con el canciller del Perú y un llamado telefónico con el presidente Gerí. Entonces, anuncia además, y lo confirma ayer el propio presidente peruano, la reunión que van a tener en enero próximo, y toda orientada justamente al tema de la crisis migratoria y este corredor que se pretende establecer. No en lo inmediato tal vez, sino que de alguna forma, y lo reconocían las propias autoridades peruanas, se están preparando para una eventual salida de Nicolás Maduro del poder. Sí, justamente es lo que planteó José Antonio Kast y lo que abordó en materia de diferentes críticas, ¿no?, a Nicolás Maduro desde ayer. Y bueno, lo que hemos conversado durante los últimos días es lo fundamental que va a ser la relación, en este caso con Colombia, pese a que Gustavo Petro, sabemos, ha sido sumamente crítico desde que José Antonio Kast se conocieron los resultados de la elección presidencial en Chile. Ahora, en materia más política, Paula Mauricio fue tras una reunión
reunión realizada en la Gloria 88 con la directiva del Partido Nacional Libertario. Sabemos que en los últimos días ha estado entrando y saliendo ahí diferentes personeros de la denominada moneda chica para reuniones. Y bueno, fue la directiva del Partido Nacional Libertario encabezada por su vicepresidente Hans Marowski, que se reunió con Alejandro Irarrázaval, el jefe de reclutamiento, que dio a conocer un nuevo criterio. Hans Marowski, que hasta ahora no se sabía, y nos había explicado que todo indica que luego de las diferentes dudas que hemos tenido en los últimos días, si Johannes Kaiser va a ser parte o no del gabinete, no podría, porque por ser en este caso familiar directo de la senadora electa Vanessa Kaiser, no podría ser parte del gabinete de José Antonio Kast. Este criterio fue confirmado por fuentes de la colectividad republicana, quienes insisten en que ello no impide que el Partido Nacional Libertario cumpla un rol clave en una eventual administración de José Antonio Kast. Cabe destacar que Johannes Kaiser ha tomado mayor relevancia política luego de la elección y que incluso ha manifestado intenciones de volver a ser candidato, y de hecho al interior del Partido Nacional Libertario se reconocía que su eventual nombramiento como ministro podía complicar una futura postulación nuevamente al sillón de O'Higgins. Fue el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, quien confirmó la existencia de este criterio de parentesco y sostuvo que esta definición les hace la vida más tranquila. Hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente, como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo Partido Republicano. Así que en ese sentido no hacen la vida un poquito más fácil. Bueno, consultado al respecto ayer desde Ecuador, José Antonio Kast señaló que ha existido una buena coordinación con los partidos con los que han apoyado, y lo que no estaba al tanto de este criterio específico. Se nota que viene un poco más desde la arista política, desde la directiva del partido y las diferentes coordinaciones que han tenido a la interna de las reuniones. Lo cierto es que algunos también han puesto sobre la mesa el caso del propio presidente electo y su hijo, el diputado electo José Antonio Kast Adriasola. Desde el entorno de la Gloria 88 explican que se trata de situaciones distintas, ya que ambos fueron electos mediante votación popular, y que este criterio solo aplicaría a secretarios de Estado. Y bueno, el presidente José Antonio Kast, el próximo presidente de Chile, va a realizar una breve pausa en su agenda en esta víspera de Navidad. Aterrizó aproximadamente a las 5:30 de la mañana acá en territorio nacional, y según se confirmó, las conversaciones con los partidos para definir los nombres del gabinete se van a retomar a comienzos de enero. Además, el 5 de enero propiamente tal, José Antonio Kast será proclamado oficialmente como presidente electo por el Tribunal Calificador de Elecciones para asumir el cargo el próximo 11 de marzo. Ya, ojo con lo de Kaiser y los libertarios en todo caso, ¿no? Porque aparece como que ellos están poniendo que la traba está instalada en republicanos a propósito de esta eventual inhabilidad de quienes integren el gabinete, no pueden tener parentesco con quienes estén, por ejemplo, en el Congreso, que es el caso de Johannes Kaiser. Pero ahí Hans Marowski lo revelaba con toda naturalidad. Decía como que esa norma de inhabilidad nos arregla o nos aliviana un poco la vida, porque al final les hace más fácil la vida. Exacto, nos hace más fácil la vida, porque al final la disyuntiva de libertarios está puesta en que el partido quiere seguir potenciando la figura de Johannes Kaiser. Un Johannes Kaiser que, una vez que respalda a José Antonio Kast cuando pierde en la primera vuelta, pone requerimientos programáticos sobre la mesa para ser parte de esa campaña a la segunda vuelta. Un partido libertario que no empata con republicanos en muchísimas cosas. De hecho, no ha estado de acuerdo en la visita de José Antonio Kast a la expresidenta Michelle Bachelet, y que tiene muy claro que un Johannes Kaiser en el gobierno se desgasta como figura presidencial por todo lo que significa estar en un ministerio, y además tiene que atender y seguir las disposiciones del Partido Republicano, que es el que encabeza el presidente electo José Antonio Kast. Al final del día es esa la disyuntiva de libertarios, ¿no? Que ha descartado de alguna manera que Kaiser se sume al equipo ministerial, y ponen como argumento que les facilita la vida la incompatibilidad que habría al tener su hermana como senadora. Oye, y una incompatibilidad, solo precisar, Diana, esto no hay un impedimento legal, es simplemente un criterio autoimpuesto por el propio Kast. Y ayer algunos recordaban que cuando era diputado, el 2017,
Kast impulsó un proyecto que denominó Ley Antipitutos y que fijaba justamente la inhabilidad de cónyuges, hijos adoptados, parientes hasta en tercer grado para trabajar en el sector público. Ahora se aplica, digamos, o se estaría aplicando esto solo para altas autoridades, pero recordemos que en su momento esa norma fue rechazada por la Cámara. Y claro, aquí, insisto, no hay un impedimento legal para que alguien llegue al gabinete teniendo un pariente, hermano, primo, miembro del Parlamento, pero es un criterio que se autoimpone Kast de acuerdo a la misma norma que él patrocinó en su momento. Sí, a lo que voy yo es que en el fondo le viene como anillo al dedo para ocuparlo como argumento y como excusa a los libertarios que en definitiva no quieren entrar al gobierno y menos que Johannes Kaiser sea parte del gabinete, Diana. Sí, y quiero destacar que ayer la Gloria 88, después de que Hans Maruski revela en el fondo este criterio que no era conocido, se le consultó a los diferentes integrantes de la oficina del presidente electo por esto y nadie respondió. Se le preguntó, por ejemplo, a la vocera Mara Cedini, se le preguntó también al mismo hijo de José Antonio Kast, el diputado electo José Antonio Kast Adriasola, y ninguno respondió. Lo único que terminó respondiendo fue desde Ecuador el presidente electo, quien dijo que no conocía el criterio, o más bien dijo que no sabía de lo que se le estaba consultando. Entonces, todo indica, por cómo fue el semblante ayer de los diferentes personeros en este caso, que esto es algo bastante nuevo. Ahora, les quería comentar un tema también en torno a la primera dama. Ayer Irina Karamanos, o más bien en la medianoche de hoy, instala nuevamente esta discusión en torno a la primera dama y dice: parece todo un dilema al de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que retrocedió el reloj, llena el vacío dejando por reinados sacos de dormir o tronos en el palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea. Esto lo da a conocer a través de Twitter la expareja del presidente Gabriel Boric. Entonces también se instala este debate en torno a la figura de la primera dama, que José Antonio Kast está más que claro que se busca instalar. De hecho, María Pía Adriasola, su esposa, ya tiene en sus redes sociales primera dama de Chile. Entonces ahí también es un debate que claramente está instalado y que el actual gobierno ha mostrado salvedades con esa figura, como es el caso de Irina Karamanos y también la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Ya, gracias Diana, buen día. Buenos días. Buen día.